traqueotomía. Tomía, no se olviden que es tomía, es corte. Y la traqueostomía, que es la creación de una abertura permanente que se va a mantener abierta tras la retirada de la cánula. Y esto, obviamente, generalmente en este procedimiento se hace un colgajo y que después ese colgajo se tiene que cerrar o el cirujano tendrá que hacer el cierre de este colgajo para cerrar completamente la traqueostomía. ¿Cuál es el tiempo que se debe mantener un tubo endotraqueal? Es importante es eso. Cuando hemos dicho que el tubo de cricotiroidotomía debe estar entre 5 a 7 días. Después tendría que pasar una traqueostomía. Pero para que pase una traqueostomía, si tenemos un paciente con una intubación endotraqueal, un paciente normal que se ha sometido a una cirugía neurológica y que esté intubado y, bueno, y tiene complicaciones y tiene que seguir por más tiempo con un tubo endotraqueal. Entonces, no puede pasar más de 2 a 3 semanas con ese tubo endotraqueal. Entonces, cuando ya va a querer pasar este periodo de 2 a 3 semanas con intubación endotraqueal y se ha hecho una valoración de que el paciente va a permanecer 4, 5 o 6 semanas con ventilación mecánica o con apoyo porque no puede mantenerse con esta intubación, entonces él debe ir, después de la segunda, tercera semana de intubación endotraqueal, debe ir a una traqueostomía. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es disminuir el daño de la laringe y la subglotis y por consiguiente que la estenosis. Eso es importante que ustedes tienen que saber que en pacientes que tienen intubaciones prolongadas, uno de los mayores problemas después es la estenosis traqueal. Y estenosis traqueal que puede producir estenosis, qué sé yo, de 40, 50, 60, 70, 80% que van a ser estenosis tan críticas que le van a producir una insuficiencia respiratoria severa al paciente que le puede llevar a la muerte. ¿Por qué? Porque no haber tenido el cuidado de haberle hecho una traqueostomía en su momento y haber dejado mayor tiempo prolongado con esto. Y obviamente al hacer una traqueostomía facilitamos el aseo bucal, pulmonar, porque podemos hacer unas aspiraciones, lavados de la tráquea, etcétera, para mejorar y evitar infecciones del paciente. Las indicaciones básicas para hacer traqueotomía, ¿cuáles son? 1. Liberar la obstrucción de la vía aérea superior. Luego, asistencia ventilatoria durante periodos prolongados. O sea, pacientes que van a estar en ventilación mecánica durante periodos prolongados, como él se ha mencionado. Asistir al manejo de secreciones del tracto respiratorio inferior, lo que les he dicho. Entonces, se hace una traqueostomía también porque a través de esa traqueostomía nos va a permitir hacer un aspirado de secreciones, un lavado de la vía aérea inferior para evitar infecciones, acúmulo de secreciones e infecciones. Y obviamente con eso evitar o prevenir la aspiración de secreciones orales o gástricas del paciente. En relación a todo eso, hay un montón de cosas que podemos ir mencionando, como sea la intubación prolongada, lo que hemos dicho, lo que nos hemos dicho que nos permite va a ser un acceso para aspiración pulmonar frecuente, obviamente pacientes con déficit neurológico o deterioro de reflejos como reflejos de la tos en vía respiratoria, también es una indicación. Electiva en pacientes con cáncer de cavidad bucal o bucofaringe. ¿Por qué? Porque estos pacientes van a tener un gran edema y van a tener una obstrucción crónica de lo que es vía aérea. Obviamente volvemos a mencionar los traumas severos faciales o de laringe, obstrucción de vía respiratoria alta, enfisema subcutáneo en cara, cuello y tórax. Entonces, las quemaduras, las infecciones, los shocks anafilácticos son indicaciones para hacer una traqueostomía. Ahora, existen dos técnicas de traqueostomía. Una es la dilatación percutánea y otra es la convencional o abierta. ¿Ya? Ahora, se dice que ninguna de las tres técnicas va a provocar más complicaciones que la otra. Obviamente, porque estamos hablando de personal médico que está capacitado para realizar este tipo de procedimientos, en los cuales, sea una u otra técnica, pues no tiene que haber mayores complicaciones en una u otra. Ya, si uno tiene una impericia, probablemente las complicaciones le van a ser mayores porque no está entrenado, no está capacitado para hacer un procedimiento, ya sea uno o el otro procedimiento. Existen complicaciones tempranas y complicaciones tardías también. Las complicaciones tempranas están en relación, si vamos a hablar de intraoperatorias de una traqueostomía, porque hemos dicho que es un procedimiento que debe hacerse en un ambiente quirúrgico,
con las medidas de asepsia, antisepsia regladas para evitar infecciones. Pero las complicaciones inherentes del procedimiento intraoperatorios pueden ser desde una hemorragia, lesión de la arteria innominada, que hemos hablado que está por ahí cerca, laceración traqueal, fístula traqueoesofágica, cuando uno hace, hemos hablado que la parte posterior es una membrana fibromuscular, entonces uno puede perforar esta membrana y ahí atrás está el esófago, lesión del esófago y nos puede dar una fístula traqueoesofágica que son complicaciones severas. Falsa vía, obviamente, porque uno a veces hace a ciegas o de pronto tiene un sangrado, se pone nervioso, no sabe qué hacer y puede producir una falsa vía. Un neumotórax, neumomediastino, como hemos hablado, enfisema subcutáneo. Y obviamente, todos esas, cuanto menos proligio seas en el procedimiento y seas muy acelerado y tengas complicación de sangrado, lo que sea, mayor dificultad de posición de la cánula habrá. ¿Okay? Y obviamente, si el paciente ya es un paciente que tiene una mala capacidad ventilatoria porque está con este problema ventilatorio, puede entrar en hipoxia y obviamente puede hacer un paro cardiocirculatorio si es que uno no tiene el entrenamiento para hacer un procedimiento que debería ser rápido, volverlo un procedimiento complejo y duradero. Y obviamente complicaciones después de una traqueostomía serán en relación a mucho, a veces el manipuleo, el mal, la mala asepsia, la mala antisepsia o el mal manejo del ostoma siempre por el personal de enfermería o por el mismo paciente, ¿no? Abscesos, celulitis, neumonías y lo peor que puede pasar es que se salga accidentalmente la cánula y no haya un personal médico que pueda solucionar o introducir nuevamente el paciente. Complicaciones tardías con cuidados del estómago, lo que hemos dicho, ¿no? Es que es con cuidados del orificio. ¿No? Una mala higiene va a producir secreciones, humedad excesiva, la humedad excesiva va a condicionar la proliferación de bacterias y todo eso va a hacer que haya mayor infección. Con el apoyo excesivo de la cánula, cuando la cánula está muy apretada, muy apoyada hacia la parte, hacia el estómago, hacia el orificio, igual puede producir lo mismo, ¿no? Pequeñas úlceras, procesos inflamatorios que pueden llevar a una celulitis o a la formación de abscesos. Entonces tiene que tener mucho cuidado con la cánula, porque si uno no tiene un cuidado inadecuado de la higiene de la cánula, una mala posición de la cánula, no hace una permeabilización adecuada de la cánula con lavados, con aseos, con aspiraciones, entonces nos va a poner mayor en riesgo. También hay una cosa importante, estas cánulas tienen un balón de dilatación, que es la presión de insuflación del balón, que seguramente después les voy a mencionar, que si uno tiene cuidado, pues si mantiene insuflado mucho tiempo ese balón con mucha presión, va a producir un daño del endotelio de la tráquea. Entonces, como hemos dicho, lo mismo, todo en relación a mal cuidado, neumonía, celulitis, neumonía asociada al respirador, sinusitis, todos son complicaciones tardías. Como he dicho, lo volvemos a repetir y se vuelve a repetir todo en relación a cuando hay una mala posición de la cánula, el paciente puede tener dificultades para deglutir, puede estar acodado el tubo, puede tener úlceras de decúbito en el cuello, puede haber fístulas traqueoesofágicas, ¿no? Estenosis traqueal, si hubiera una fístula arterial traqueoinominada es súper complejo. Los que han estado rotando conmigo, si habría una fístula arterial, ¿no? Puede haber mucho sangrado, es muy complejo, estenosis traqueal, traqueomalacia. Cuando hay una mala permeabilización de la cánula, va a haber obviamente obstrucción de la cánula, eso va a producir mayores secreciones, riesgo de infección, neumonías, etc. Y obviamente pérdida de la vía aérea. Si se pierde esa vía aérea, el riesgo es la muerte del paciente, ¿no? Puede ser accidental o a veces cuando uno está transportando el paciente de un lado a otro. Entonces, necesita mucho cuidado de enfermería, del personal médico, a veces de los residentes internos. Y obviamente, una vez que se produce una retirada de la cánula accidental, se tiene que hacer una inmediata reintubación. Ahí viene la destreza que pueda tener el personal que esté en ese momento con el paciente para salvar la vida o probablemente tal vez se muere el paciente. Ahora, como habíamos hablado, en relación a la presión de insuflación del balón, esa cánula tiene un balón que se va a adherir para que entre la tráquea y la cánula no haya un espacio muerto alrededor, sino que ese balón va a evitar que haya un espacio por donde el aire entre o se salga por la parte lateral, ¿no?
Entonces, dice que tiene que tener una presión de insuflación, que eso es importante, entre 20 a 25 milímetros de mercurio o 25 a 30 centímetros de agua. Por encima de estos valores, ¿qué va a producir? ¿No? Va a producir una lesión del epitelio de la tráquea, por tanto, va a haber una isquemia o necrosis del epitelio, puede haber una disminución o parálisis de la actividad ciliar, traqueomalacia, esto va a producir una, casi con seguridad en el futuro, una estenosis de la tráquea y puede haber unas fístulas tráqueo-esofágicas, que eso son súper complejas. Entonces, lo importante de mantener la insuflación del balón. De ahí que hay pacientes que tienen insuflado el balón y que se debería desinsuflar e insuflar periódicamente o cada 2 horas, cada 3 horas para evitar esta presión continua del balón hacia el epitelio de la tráquea. Entonces, también una presión por debajo de esto, ya también nos puede dar otras cosas, microaspiraciones, puede haber fugas, como les he mencionado, porque va a haber un espacio entre la tráquea y el tubo, va a haber alteraciones entre el desincronía entre el paciente y el ventilador, porque ese ventilador no se va a poder adecuar en forma correcta hacia el paciente, ¿no? Puede haber neumonías asociadas también. Ahora, una vez se retira la sonda de la traqueostomía, su abertura se cierra espontáneamente y puede ser, generalmente esto se debe cerrar por segunda intención. Estamos hablando de una media entre 5 a 7 días que esta traqueostomía se va a cerrar y que también puede ser en el lapso de 2 a 3 semanas. Bueno, hay un montón de cánulas que se les puede mostrar, pero aquí para que tengan una idea, como se dice, las cánulas, y si se fijan en la figura arriba a la izquierda, tiene un balón de insuflación. Y más arriba tiene como una valvulita que es por donde con una jeringa se insufla y se infla el baloncito para tener la presión adecuada. Aquí tenemos el balón de neumotamponamiento, como está ahí indicado, ¿no? La válvula unidireccional donde se insufla y entonces uno tiene el control de la cánula hacia el interior, hacia el epitelio de la tráquea. Obviamente ¿cómo es la cirugía? Vamos a hablar un poco de la teoría para que después ustedes veamos algunos dibujos o tal vez si da tiempo algún videito les muestro. El paciente debe estar en decúbito supino, o sea, estar recostado de espaldas en la mesa quirúrgica con el cuello en hiperextensión. Inmediatamente se coloca un rodillo, como una almohada a nivel debajo de los omóplatos, de los hombros, para que haya una hiperextensión importante y así tenemos un acceso mucho más adecuado hacia la tráquea. Tenemos un límite del campo quirúrgico, nuestro límite superior va a ser el borde inferior de la mandíbula, y nuestro límite inferior va a ser el segundo espacio intercostal, y lateralmente los bordes el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, perdón, de los músculos trapecios. Con eso tenemos un campo ya armado para hacer nuestro abordaje. Obviamente, si el paciente se puede hacer generalmente se hace al paciente se le hace una anestesia local, ¿no? Para que podamos tener un abordaje más tranquilo. Aquí tenemos, si se fijan, es importante cuando el paciente está en hiperextensión, localizar lo que es el cartílago tiroides y el cartílago cricoides, ¿no? Y con eso ya uno puede tener una idea de dónde vamos a tener el abordaje para hacer sobre los primeros anillos traqueales esta incisión. Aquí podemos ver, se fijan, se hace una incisión más o menos puede ser hasta de 2 centímetros debajo del cartílago cricoides, o se dice a 2 centímetros encima de la escotadura del esternón. ¿Ya? El abordaje después de hacer una incisión, ¿no? Permite también una explosión rápida y se fijan aquí, en el dibujito de la foto, ahí se ve una vena, entonces eh, tiroidea inferior. Una vez realizada la incisión, ¿no? Se diseca obviamente todo el tejido celular subcutáneo, el músculo platisma y los músculos externo y oideos. Luego se identifica la línea alba y las venas yugulares, puede ser yugulares anteriores que se van a separar. Se hace una sección vertical en la parte del medio, que es una zona avascular. Se diseca la musculatura prelaringea y obviamente ya vamos a tener la línea media. Todo lo que se pueda, si estamos en un centro quirúrgico, siempre va a haber una coagulación que uno puede hacer una coagulación y evitar sangrados mayores o complicaciones mayores, ¿no?
generalmente vemos la exposición del arco de cartílago cricoides y delante y plano anterior de la tráquea correspondiente a sus, generalmente son el tercero y cuarto anillos traqueales, que es lo que uno tiene que identificar para hacer la traqueostomía. ¿Verdad? Entonces, la incisión traqueal, como dice ahí, se debe realizar en ese espacio. Puede ser segundo, tercero o cuarto anillos traqueales, identificando, y ahí se hace la incisión y el pase de la cánula. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, digamos, ya se abre en incisión superior, se abre la tráquea, obviamente se puede poner incluso unos puntos de reparo, dependiendo mucho, como les digo, cuanto más prolijo, más uno puede hacer los pasos paulatinamente, sin estrés y además evitando mayores complicaciones como el sangrado, probablemente el abordaje va a ser mucho mejor, ¿no? Y posteriormente, obviamente, se termina colocando la cánula y se fija la cánula. Si se fijan, tiene unas aletas laterales donde ahí se agarra una gasa generalmente y se amarra hacia el cuello, hacia la parte posterior para que no se salga espontáneamente, ¿no? Ahí tiene un sistema ya con crash, todo para que el paciente pueda caminar y obviamente tiene incluso una especie de válvulas, muchos, para que puedan hablar el paciente sin ningún problema. Ahora, es importante también mencionarles que la traqueostomía puede ser en forma percutánea. Muchas de las indicaciones van a ser parecidas, pero la forma percutánea, ¿qué significa? Que no necesitamos hacer ningún corte, tenemos que saber identificar el lugar de la punción y a través de un equipo especial, ¿no? Se va a hacer la canulación y la colocación de una cánula de traqueostomía. Las indicaciones son similares a la traqueostomía arreglada, liberar obstrucción de vía aérea superior, ¿no? Una ventilación mecánica durante periodos prolongados, asistir al manejo de secreciones, prevenir aspiraciones, las mismas indicaciones, por lo mismo que hemos hablado sobre una traqueostomía normal, porque es lo único que está diferenciando es esto que es percutánea. Y obviamente eso se puede hacer también, es importante, en unidad de terapia intensiva. Son procedimientos, en este caso, que no necesariamente tienen que ir a quirófano. Y está en relación fundamentalmente que el médico tiene que tener mucha experiencia. Tiene contraindicaciones relativas y absolutas. Las absolutas diríamos, contraindicaciones absolutas, situaciones urgentes. Hemos dicho, en una emergencia es mejor hacer una cricotiroidotomía. Pediátricos, hemos dicho que a menos de 8 años idealmente no hacerlos, no hacer. Pacientes con masas cervicales en la línea media, están en shock, hipoxemia severa, obviamente son contraindicaciones absolutas. Y relativas van a tener pacientes con tiempos de sangrado más de 10 minutos, tiempo de protrombina o PTTA 1,5 veces el valor normal, coagulopatías no corregidas con plaquetas bajas. Entonces ya uno tiene que ver ya a criterio médico si realmente el paciente se puede hacer este procedimiento y obviamente pensando que al hacerlo hay que minimizar los riesgos. Aquí, a grandes rasgos, se da después de usar en UTI, en la unidad de terapia intensiva, se prepara al paciente, se hace y lo mismo, hiperextensión del cuello, se puede hacer una incisión de 1 a 2 centímetros debajo del cartílago cricoides, se hace una disección en Roma o una disección para llegar al plano pretraqueal, si ustedes quieren, ¿no? Ahora, lo importante a veces es esto que tenemos que tener, idealmente tener un broncoscopio flexible, que como el paciente está intubado, se coloca el broncoscopio flexible y a través del broncoscopio uno va a poder ver a trasluz, ya va a poder ver, va a tener una visión endoscópica directa, ¿no? Del nivel subglótico y esto nos va a permitir introducir la aguja para romper la tráquea, para a través de eso deslizarnos a nivel de entre el segundo y tercer anillo y a través de eso canular los guías que nos van a permitir el pasaje de esta cánula de traqueostomía. ¿Ya? En complicaciones inmediatas vamos a tener las hemorragias, enfisemas cutáneos, podemos dañar obviamente por hacer bruscamente la pared posterior de la tráquea y producirnos una fístula tráqueo-esofágica y obviamente la muerte del paciente, ¿no? Y obviamente a largo plazo aumento de la incidencia de estenosis traqueales porque a veces es un procedimiento agresivo también. Las ventajas, sobre todo en aquellos pacientes ingresados a terapia que precisan asistencia ventilatoria mayor de 14 días. Obviamente evitar el traslado del paciente a quirófano si está muy delicado. Evitar diseminación de bacterias multiresistentes de terapia a quirófano. Obviamente esto reduce los costos
mejora el flujo de pacientes en UTI porque son altas más tempranas y reduce la neumonía intrahospitalaria. Obviamente estas ventajas cuando hablamos, estamos hablando sobre todo en grandes centros donde han hecho estudios que es mejor hacer una percutánea que llevarlo a quirófano por todas estas complicaciones que pueden, estas ventajas que tiene el hacerlo vía percutánea. Desventajas, necesidad de personal calificado. No todos lo hacen, tiene que ser un personal entrenado en este tipo de procedimientos, ¿no? En pacientes que requieren una traqueostomía permanente, es mejor hacer una traqueostomía arreglada que estar haciendo estos procedimientos percutáneos, ¿no? Desventajas también que, como es a veces hecho en unidad de terapia intensiva, puede haber una mala iluminación, la cama no es una cama, no es rígida como la camilla de quirófano, es una cama generalmente muy cómoda, entonces a veces no se puede hacer la hiperextensión necesaria, a veces no hay el material adecuado porque pues, es, o si se complica el paciente en ese momento, no se puede convertir a abierta porque no tienes el material adecuado como tienes en quirófanos, ¿verdad? Y dice que la curva de aprendizaje debería venirse, por lo menos deberías tener unos 20 casos para alcanzar una curva de aprendizaje y después de eso decir que ya estás preparado para hacer estos procedimientos. Conclusiones, la traqueostomía percutánea permite disminuir costos hospitalarios, agiliza el flujo de pacientes afuera de terapia intensiva, evita, obviamente, lo que hemos mencionado, evita transportar al paciente fuera de UTI. Son quienes no son candidatos adecuados para estos procedimientos, los obesos, los que tienen coagulopatías y que tienen masas cervicales, ¿no? Existe una curva de aprendizaje, como he dicho, de 20 pacientes y obviamente para evitar complicaciones es ideal utilizar un broncoscopio flexible. Entonces, todo este es el material que se utiliza en una traqueostomía percutánea. Aquí se puede ver, se identifica la lesión. Aquí está haciendo una incisión a 2 centímetros encima de la horquilla external. Después se hace una dilatación. Aquí está una divulsión con el dedo. Aquí se ha colocado, si fijan en el dibujo de arriba, hay un cuadradito donde está a través del broncoscopio flexible, se ilumina y se puede ver cómo se introduce el dilatador o la aguja para evitar punción, irnos hacia la parte posterior. Después se pasa a un guía, aquí tenemos las cánulas y aquí se va preparando en el dibujo inferior un guiador mucho más grueso. Se introduce ese guía, primero ¿no? En ese sentido, hacia abajo, y posteriormente, a través de ese guía, introducimos la cánula de traqueostomía para después, y aquí podemos ver en el dibujo de arriba cómo se ve la cánula y después se fija la cánula y se fija la parte posterior. Entonces, con eso hemos terminado. Es obviamente un poquito rápido todo, pero es la única manera de que ustedes puedan tener una idea real de todo esto y bueno, que en algún momento de su vida les pueda servir para tener el abordaje y en algún momento algunos de ustedes serán expertos en este tipo de, de cánulas. Ok, entonces no sé si quieren alguna pregunta ahora, doctores, para que les alguna respuesta y después ya se vayan a su clase a la otra clase que tienen. Las voy a pasar ahí, les voy a poner en en el mismo, ¿cómo es? En el en el Classroom, ahí para que de ahí la saquen, ¿ok? Bueno, no habiendo preguntas, doctores, que sean felices y nos vemos, a mis alumnos, nos vemos en la práctica y al resto, pues que les vaya bien, ¿ok? Un abrazo y buenas noches a todos. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego.